Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Espero que vayáis llegando por aquí. Bueno, hacía tanto que no hacía unas cibercañas que no. Más estoy con muy nuevo que justo se me rompió ayer. Así que no sé muy bien cómo va a ir esto. Espero que vaya bien. Y bueno, espero que vayáis llegando porque ya sabéis que no me gusta hablar sola. Y además, muy buenas. Ay, qué bien que hayáis llegado. Algo bueno va algo bueno por aquí. Rosé, hola. Pues sí, hoy traigo un tema que me atraviesa un montón por motivos tanto profesionales como personales. Y como sabéis también, tenemos una formación el mes que viene acerca de la transculturalidad. ¡Hola! ¡Ay, cuánto tiempo, ¿verdad, Rosé? Jo, es que he hecho intentos de retorno a los directos, pero muy infructuosos en los últimos meses. Es el primero, yo creo, desde el año pasado que consigo hacer. Estoy muy contenta. Y, y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Hoy vamos a hablar de... El título es Diversidad soy yo. Hola, Tamara. Al igual que el curso de formación que comienza en mayo. Y vamos a hablar de la mirada transcultural, pero poniéndonos el ojito así como para adentro. Hola, Patri. Que ya sabéis que es como me gusta a mí mirarnos las cosas. Pero primero voy a hacer mi chin chin habitual. ¡Chin, chin! Bueno, feliz retorno a las cibercañas. Espero que nos duren, bueno, lo que nos duren, ¿verdad? Esto es así. Es que la vida va y bien. Bueno, como podéis comprobar, ya soy una señora bien, señora Fetén. Tengo una estantería detrás de mí para los directos con libros. Bueno, y tiene más cosas desordenadas abajo, pero esas no las miréis, pero ¿qué os parece? Parezco una psicóloga de verdad, no me digáis que no. Cuando me he visto digo, pero fíjate si estoy estupendo yo aquí con mi estantería. Y bueno, daros las gracias por venir y lo que quería contaros hoy un poco es por qué quiero hablar de este tema, qué me ha llevado a tener esta mirada crítica para variar de esto de qué es esto de la transculturalidad. Y luego quería contaros un poquito cómo va a ser el curso, porque varias personas me habéis preguntado y me parecía una ocasión ideal hacer un directo para que quedara aquí, tanto para las que podéis venir en directo como las que lo queráis ver después en diferido. No te rías de mi estantería, lo sé que esto es un gran paso es un pequeño paso para la mujer, pero un gran paso para una psicóloga. Bueno, yo creo que ya os he contado algunas veces que cuando yo empecé a trabajar en el ámbito de las ONGs, a mí me soltaron ahí en un piso de emergencias para mujeres migrantes supervivientes de violencia de género y sus hijos e hijas. Yo no tenía ni puñetera idea de género, ni de migrantes. A ver, ni puñetera idea, lo digo desde mi gran capacidad autocrítica, que creo que, bueno, a veces me ha traído por el camino de la amargura, pero creo que también ha sido importante a la hora de, bueno, pues de ser la profesional que soy, de seguir cuestionándome, de seguir aprendiendo. Pero quiero decir, pues yo había estudiado psicología social y clínica, en el campo de lo social sí que había habido parte de migraciones, había asistido a algunas formaciones y módulos específicos sobre migración y sobre violencia de género. Y es verdad que tenía la experiencia de vivir como migrante cuando estuve haciendo la Erasmus en Helsinki, en Finlandia, que estuve durante 10 meses y aunque era una migrante bien, migrante fetén también, pues trabajé, bueno, sí, trabajé, iba a decir no trabajé, pero sí trabajé haciendo prácticas en un centro intercultural que se llamaba CAISA, donde yo daba apoyo a las personas que hablaban castellano, pues en las clases de finés, que eran obligatorias para la obtención del permiso de residencia, en algún apoyo a gestiones básicas, que yo no hablaba finés, entiéndeme, pero bueno, hablaba inglés, que algo era algo. Entonces, bueno, esa era mi formación y mi trayectoria como persona migrante, en la que como persona migrante de bien
muy blanquita y muy españolita y muy europea en Finlandia, pues sí sentí lo que era esto de qué bien la mascotita española, ¿no? Este, este, mm, esta cosita de es guay tener una amiga española, pero no eres una igual, ¿no? Que bueno, podríamos decir que no parece discriminación, que esto nos pasa también dentro del sector social, ¿no? Este rollo más paternalista, este rollo, ay, pobrecitos que no tienen de comer, ¿no? Pues esta cosita sí que la había vivido en mis carnes, que luego la he procesado después como tantas otras cosas. Entonces, pues nada, pues allí me soltaron a mí en mi piso de emergencias para mujeres migrantes supervivientes de violencia de género. Y bueno, pues ahí fui haciendo lo que podía. Bueno, enseguida me empezaron a rechinar cosas, porque a mí esto de que me rechinen las cosas sí que me ha pasado desde muy jovencilla. Otra cosa es que me haya callado o no haya sabido qué hacer con ello porque me sentía rara y sola. Pero claro, yo oía comentarios como de algunas trabajadoras del piso. No, 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 no hay que meter más mujeres marroquíes porque si se juntan 2 o 3 se hacen con el piso. O no, 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 no. De África subsahariana no hay que coger más mujeres porque vienen de redes de trata y son peligrosas. ¿No? Como una serie de prejuicios que yo no entendía muy bien, porque lo bueno también de no tener mucha información es que no tenía grandes prejuicios. Bueno, con el paso de los años luego trabajé en migraciones, sobre todo con migrantes procedentes de África subsahariana. Conocí muy bien toda la historia de la frontera sur, entendí el tema de las políticas migratorias. Y además, pues entre medias de trabajar en migraciones y luego trabajar en asilo, que esto del asilo y las migraciones lo que ha hecho es generar un sistema de migrante de primera y de segunda categoría, poco más, ¿vale? Pero bueno, eso es otro temita. Pues tuve a mi hija, que es una persona racializada, su padre es senegalés, y entonces empecé a vivir en mis propias carnes diariamente pues el acoso y el racismo cotidiano desde este lugar muy bien pensante de ay, me encantan los niños negritos, ay, es adoptada, ay, me encanta el pelo y tocarla, ¿no? Y un montón de agresiones en las que yo andaba como un puto gremlin todo el día intentando defender a mi hija. Bueno, con todo este panorama, contaros que en los últimos años he trabajado 4 años con solicitantes de protección internacional, donde hay mucha más pasta y lo que me ha permitido, por lo tanto, trabajar con mediadoras, con intérpretes maravillosas, que son unas de las profesionales de las que más he aprendido, de las que más he podido tener claves culturales desde las que comprender a las personas con las que trabajaba y desde donde he podido tener más formación, ¿no? Con personas especializadas que tengan una mirada, bueno, no libre de prejuicios porque creo que nadie la podemos tener, pero sí con un prisma que intenta mantener cierta objetividad y una comprensión desde que tú tienes tu cultura que te determina, ¿no? Y que vienes aquí con ella, pero es que yo tengo la mía que también me determina, ¿no? Y esta es una de las primeras preguntas que yo me hago y que os lanzo y que lanzaré durante el curso, que es ¿quiénes tienen la cultura diferente? Las personas para las que trabajamos, nosotras, todo el mundo tenemos una cultura diferente. ¿Qué es esto de quiénes son los de la otra cultura, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Qué es la otreidad, ¿no? En esto de las culturas, ¿vale? Porque si los de las culturas diferentes son los otros y las otras, parece que es que la mía es la buena, la mía es la normativa, como pasa siempre, ¿no? Con el ombliguito este blanquito y eurocéntrico que tenemos. Bueno, los mayores problemas que me he encontrado en mi práctica profesional trabajando con personas migrantes o las barreras que yo he tenido que romper han sido varias, ¿no? Una de ellas, que es la que os cuento siempre, es que a mí me habían enseñado que yo tenía que tener mucha distancia profesional con las personas para las que trabajaba, porque si no podían pasar cosas terribles, que no quedaban muy claras, pero que eran terribles. Luego, en el imaginario colectivo de los equipos de trabajo estaba que se te subieran a la chepa, que abusaran de ti, que te pusieran algún tipo de peligro, cosas así que tampoco se entendían bien, pero tenía mucho que ver con el tema del poder,
¿no? Esto de que en el sector social nos gusta mucho tener poder. Y punto pelota. Y esto no lo tenemos que revisar y lo sigo diciendo. Por eso hay que revisar esto de que nuestra cultura también es otra. No es la supercultura. Y esto pues jode un poquito. Entonces si te jode mucho no te apuntes al curso porque es que os voy a dar candela, ¿vale? Pero si crees que te jode un poquito y te escuece y que lo mismo bien, pues eres bienvenida, bienvenido. Vale. Luego, claro, el diseño de proyectos en los que he trabajado que se hacían... ¡Hola, Babacar! ¡Ay, qué ilum! ¿Qué tal? El diseño de los proyectos en los que trabajaba, que se hacían desde la gente que sabía hacer proyectos, que a mí nunca se me ha dado bien, por cierto, porque claro, no, que tanta labia para luego lo que sea, bueno, en fin, desde la perspectiva euroblanca, ¿sí? Desde las políticas migratorias europeas, que ¿cómo son las políticas migratorias europeas? Son antimigratorias, ¿vale? Son políticas racistas, son políticas expulsivas, son políticas que han hecho de Italia, Grecia y España las fronteras sur y el blindaje de toda Europa, es decir, que son proyectos que no solo no se adecúan a las necesidades de luego las personas con las que yo he trabajado, porque el proyecto está aquí, yo estoy aquí, bueno, aquí en el último escalón de la ONG o en el penúltimo, y luego está la persona, no solo no se adecúan a las necesidades de las personas para las que yo trabajo, es que son antipersonas esos proyectos, ¿vale? Y por último, como la ausencia de formación e información. ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¡Ay, qué ilusión! La ausencia de formación e información acerca de la diversidad cultural, de las realidades de las personas para las que trabajaba, cosa que tenía una que ir aprendiendo, bueno, pues preguntando, ¿sí? Entonces sí, a mí me surgen estas preguntas. ¿Quiénes son estos de las personas culturalmente diferentes? ¿Y qué pasa con la nuestra? Porque además también te digo una cosa, que de Galicia a Sevilla hay diversidad también. Luego, claro, observándome las mierdecitas que me salían a mí y a mis compis, me planteaba, las trabajadoras y trabajadores del sector social... Hola, Javi. ¿Somos inmunes a los prejuicios racistas y etnófobos? O sea, esto se nos da con la varita cuando nos dan el título de trabajo social o de psicología y entonces se nos quitan los prejuicios. Porque claro, se habla mucho de construcción en otros entornos, pero en este parece que es que no te hace ninguna falta, ¿no? Como que se supone que cuando tú trabajas en migraciones tienes que ser antirracista, pro derechos humanos y tal, pero es que yo he visto cada cosita que tela marinera, más los prejuicios que me han saltado a mí también, lógicamente, ¿no? Claro, yo que con mi perspectiva de trabajo en cuanto a la salud de las personas para las que he trabajado, si ya no encajas en los proyectos los que te ves acogido, ¿no? Pues ya no te hablo del sistema sanitario del Estado español. O sea, hola, los conceptos de salud, enfermedad, son universales. O sea, es el DSM-5, 6, no sé por qué edición van, porque es que, claro, me lo paso por el forro del coño. No, ¿sirve para todo el mundo? Porque hay un apartado ahí de enfermedades culturalmente raras o no me acuerdo cómo lo llaman. Luego en el curso lo cuento bien, que estoy documentada. Pero vamos, que esto sirve para todo el mundo. Esto es la clasificación. Porque claro, yo no he visto más que gente empastillada, ¿vale? Peña empastillada y peña empastillada, ¿vale? Y claro, es que como vienen de la guerra, pues cómo van a estar. Comentario de psiquiatra. Literal, no estoy como tal. Y luego pues preguntas más tipo como, bueno, ¿por qué nos molesta tanto que nuestras personitas usuarias lleguen tarde a las citas? Es que a lo mejor tenemos que entender también que no es una cosa que vaya hacia ti, que no es una agresión ni una falta de respeto que llegue tarde a tus citas, ¿vale? Que es que, pues resulta que es que en Gambia, pues tú para ir al médico vas allí, te tiras 3 horas sentado, entonces, ¿no? Como que tienes que entender. Ay, creo que me he quedado sin conexión, pero ya he vuelto. Otra cosa es que parte de nuestro trabajo sea, como siempre digo, hacer una traducción, no solo lingüística, pero también de cómo es el sistema en el que estamos, cómo de inflexible, a veces racista y muchas otras cosas es para que las personas sufran lo menos posible, ¿vale?
Y bueno, qué dificultades tenemos en la comunicación, más allá del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas cositas son preguntas que vamos a ir lanzando, ¿vale? Entonces, os voy a contar brevemente cómo se va a estructurar el curso, cuáles van a ser los contenidos y cuál va a ser el formato, ¿vale? El curso va a tener 4 módulos temáticos que vamos a realizar en 4 semanas diferentes, ¿vale? Empezamos el 10 de mayo y en cada semana vamos a tener diariamente un contenido en audio, alguna tareilla fácil en plan visualización de un vídeo, algún caso os voy a presentar para debatir luego en un grupo de WhatsApp que tendremos de apoyo constante y que abriremos en determinadas horas, que es de libre participación. Los sábados os pasaré la clase en diferido en formato vídeo más el material en PDF, ¿vale? Y eso cada semana con uno de los módulos, teniendo una semana extra para conclusiones en la que al final de semana tendremos una clase en directo, ¿sí? ¿Por qué este formato? Porque después de la realización del primer congreso psicoquileriano, que no sé si algunos de vosotros habéis estado por ahí, pues he visto que es un formato que ha funcionado muy guay, que ha facilitado que Mazo Peña pueda acceder, pueda ir a su ritmo, pueda escucharse las conferencias o el material yendo al curro, y luego haya tenido tiempo para reflexionar en el finde, haya sentido que la participación en el grupo la puede hacer o no, pero ahí queda y se puede enriquecer. Y la verdad es que es un formato que me parece que nos puede ser muy fácil, ¿no? A la hora de estar conectadas, a la hora de que podamos sentir que podemos hacerlo dentro de esas agendas horribles que tenemos en las que no nos cabe nada, y desde un lugar en el que no sea un estresor más, sino un gustito, un añadido, ¿no? Y como os comento que la formación va a ser muy desde la mirada interna, en realidad va a ser, os voy a pasar mazo de bibliografía, materiales, etc., pero en realidad va a ser más bien un material que nos va a hacer cuestionarnos cosas, ¿no? Y movilizar cosas internamente, porque para mí la única manera de aprender es esa, ¿no? A través de la movilización. Entonces, bueno, me tomo un chupito de mi caña y os cuento. Para los compis que andáis por ahí, que sé que estáis de Ramadán, Ramadán Mubarak, espero que sea un mes lleno de paz y de fuerza, que madre mía, qué energía y qué fuerza para hacer el Ramadán, mi más sincera admiración. Bueno, el módulo 1 lo he titulado, obviamente, Mi cultura también es otra cultura. De nada, Babacar. Y ahí vamos a reflexionar esto de qué implica trabajar con personas diferentes a nosotras, o si es que nosotras somos diferentes a ellas. Es decir, ¿dónde está la dificultad? ¿Está en nosotras? ¿Está en ellas? ¿Está en los dos lados? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Sí? Vamos a hablar de un concepto que es la competencia intercultural, que es una habilidad que pueden tener personas o sistemas de facilitar o solucionar las barreras a las que se enfrentan las personas o nos enfrentamos las personas cuando tenemos que incorporarnos a una sociedad con una cultura muy distinta, ¿vale? Las barreras pueden ser psicológicas, sociales, institucionales, ¿vale? Comunicacionales, de género, políticas, etc. ¿Sí? Y luego vamos a revisar, obviamente, nuestro sistema de valores, de creencias, nuestros prejuicios, y vamos a hablar, un poquito de la relación no solo transferencial, sino contratransferencial, ¿vale? Es decir, ¿qué estoy poniendo yo en esa relación? ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí en ese vínculo con la persona? ¿Qué miedos tengo a lo mejor por experiencias pasadas? ¿Qué miedos tengo o qué rechazos tengo a determinadas personas o culturas por experiencias pasadas, por desconocimiento, por ignorancia muchas veces, ¿no? O por un montón de factores que vamos a analizar para poder ir quitándonos capas. Vamos a quedarnos un poquito en carne viva, ¿sí? Para desde ahí poder hacer un vínculo realmente honesto con cada una de las personas, sabiendo que cada persona es única, ¿no? Igual que las psicólogas siempre decimos eso, ¿no? Cada persona es única, cada vínculo es único, vale, pero con las personas culturalmente diferentes también,
Entonces tenemos que quitarnos muchas capas y quedarnos en carne viva con el tema de la transculturalidad y hacer una gran deconstrucción también para poder hacer un vínculo desde esa honestidad, desde ese tú a tú, desde ese sentirte única, único. ¿Vale? No sé si hasta aquí a alguien le apetece aportar a algo, preguntar, que yo estoy con el carrete puesto porque este tema además, sabéis que me flipa mucho, las que me conocéis. Y si no decís nada, yo tiro millas. ¿Alguna cosica? Ay, bienvenidas compis, últimas incorporaciones por aquí. Lena, ¿cuánto tiempo? Ana, ¿cuánto tiempo? Bueno, os sigo contando del curso. Vale, en el módulo 2 vamos a hablar del enfoque centrado en la persona con la mirada transcultural. Esto es un mix, ¿vale? En psicología, yo creo que también en trabajo social, en educación social, las técnicas de integración social, también tenemos esta mirada, ¿no?, de que el trabajo debe ser centrado en la persona, ¿no? Hablamos mucho del trabajo basado en las fortalezas, de la acción sin daño, ¿vale? Vale, el enfoque centrado en la persona. Pero cuando mezclamos esto con la mirada transcultural es importante que tengamos muchas variables en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener variables en cuenta tanto de la persona como de la situación en la que está, de la violencia institucional, de la sociedad a la que se está tratando de integrar con todas las dificultades que eso conlleva, porque, hombre, pues no es que el Estado español ahora mismo presente una apertura a la peña que llega de fuera, ¿verdad? Como que estamos en un momento un poquito fascistilla y que es mejor explicarlo, ¿vale? Hola, Evelyn. Entonces vamos a hablar de cultura, de aculturación, de lo que es el estrés aculturativo, ¿no? Y vamos a hablar de cómo poner esto en palabras y cómo traducirlo para poder explicárselo a las personas, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. E insisto, una gran labor de las personas que trabajamos con personas que provienen de otras culturas es explicarles que lo que les pasa no es cosa suya. Que si alguien cuando se sientan en el autobús se levanta es porque es una mierda de racista, no es un problema tuyo, porque sí, España es un país muy racista, ¿sí? Porque claro, llegan, es que en Europa, en España esto no pasa, claro que pasa. Hay que explicar el sistema, hay que explicar de dónde venimos, hay que explicar el momento actual del fascismo en España, hay que explicar dónde hay que tener cuidado, hay que explicar los problemas en el sistema sanitario y un largo etc. ¿Vale? Hay que explicar cómo la sociedad y los sistemas van a ver a las personas para las que trabajamos, porque si no, parece que es cosa de ellos. Y esto es muy importante, hay que legitimar esas experiencias y explicar que es un problema sistémico de racismo, que no es un problema de las personas, ¿sí? Esto es fundamental. Vamos a hablar de cómo se pueden acompañar las vivencias de salud y enfermedad desde distintas construcciones culturales, ¿no? En vez de arremangarnos y decir, ¡ah! Esto es un trastorno de estrés postraumático, esto yo... No, vamos a hacer una escucha. Vamos a ver qué herramientas tiene la persona. Vamos a ver en su país de origen cuando pasa algo así cómo se aborda. Vamos a entender desde qué lugar se va a sentir más cómoda o cómodo abordando esto que le pasa, ¿sí? Y luego vamos a ofrecer, ¿no?, complementar, ¿no?, apoyar. Bueno, no sé cuántas de vosotras habéis vivido un ingreso psiquiátrico. Clasista también, mamen, totalmente, pero racista también. No sé cuántas de vosotras y vosotros habéis vivido un ingreso psiquiátrico involuntario con una persona racializada. Yo es de las peores experiencias que he tenido en mi vida. ¿Vale? Yo he estado en una planta de psiquiatría acompañando a un chaval que hospitalizaron involuntariamente, donde el jefe de psiquiatría lo primero que dijo fue: a esta gente no se la deporta. Donde le tenían allí días y días, no nos dejaban pasar, entrábamos y estaba tirado en la cama con la baba caída, no sabíamos qué atención estaba recibiendo. Estas cosas pasan, ¿vale? Estas cosas pasan en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Lo digo para que no nos tiremos las manos a la cabeza. Estoy contando realidades en primera persona, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a intentar ser prudentes a la hora de tirar de emergencias sociosanitarias. Acompañando. Fue horrible, sí. Ruser, si quieres contar algo, esta experiencia tan horrible la vivimos juntitas. Me alegra que estés aquí ahora contando esto. Porque sí, ha sido una de las peores experiencias que yo he pasado en mi trayectoria profesional.
de lo peor. Bueno, el sistema sanitario desde luego no está adecuado a las personas para las que trabajamos. Sabemos que existe un gran movimiento, por cierto, antiviolencia psiquiátrica en el Estado español. Tenemos los GAM, tenemos los... en Madrid hay muchísimo movimiento y en distintas comunidades, ¿vale? Denunciando esta violencia institucional psiquiátrica. Pero bueno, yo pongo el puntito de la transculturalidad también y del racismo del sistema sanitario. Dice Rousset, y sin intérpretes para poder hablar con la gente con las mínimas barreras. Sí. Bueno, esto de que existe un sistema telefónico, mira, esto es como lo de que existen los Reyes Magos. Pues más o menos parecido, ¿vale? Pues sí, los Reyes Magos son los padres y los traductores y las traductoras o el intérprete telefónico es o que te lo ocurras tú o lo traes tú o sabes tú el idioma o poco más, ¿vale? Bueno, y ese va a ser el módulo 2, ¿sí? ¿Seguimos? No sé si os estoy dando mucha cera, pero yo, como ya sabéis cómo soy, me gusta movilizar, pues ahí os lo voy dando. Y, por supuesto, me he topado con algunas profesionales que me las quería llevar a mi casa. Violeta, si estás por ahí y me escuchas en algún momento, te quiero. Bueno, en el módulo 3 vamos a hablar de herramientas y claves prácticas para nuestro trabajo. Es decir, que además de hacer todo el trabajo de quitar capas, rasgarnos las vestiduras, de construirnos y demás, vamos a hablar de herramientas y claves prácticas, ¿vale? Porque creo que es muy necesario no quedarnos en un marco teórico, aunque me parece fundamental, no es un marco teórico, es un marco experiencial, vivencial, que también teórico, pero que insisto, en la parte teórica, pues yo como que no me voy a detener mucho porque podéis leer que sois adultas, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es acompañaros en el proceso este de desatascarnos. Vale, entonces vamos a hablar de claves prácticas, es decir, de elementos que nos van a favorecer hacer nuestro trabajo con una mirada transcultural lo más vincular posible, ¿sí? Desde la ignorancia, desde el aceptar de yo no sé, tú sí sabes, cuéntame, ¿sí? Y yo te puedo aportar esto, a ver si te sirve, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cómo hacer una comunicación intercultural, ¿vale? Y cómo establecer una buena relación vincular. Y aquí vamos a hacer también un mix, que sabéis que me flipan los mix, entre la teoría del apego, ¿sí? Que sabéis que es muy importante a la hora de establecer vínculos con las personas para las que trabajamos en cualquier sector, conocer cómo nos apegamos, conocer cuáles son las necesidades de apego, qué les ha podido faltar y a nosotras, ¿no? Bueno, vamos a hacer un remix entre la teoría del apego, ¿vale? Y el análisis intercultural de las personas con las que trabajamos. Esta parte va a ser... me encanta. Luego vamos a dar técnicas de primera entrevista desde el enfoque centrado en la persona con personas culturalmente diferentes, ¿no? Os voy a pasar guiones, os voy a pasar material muy concreto, ¿no? Para abordar esas primeras entrevistas desde un lugar que no sea... Mira, es que ya lo he contado 7 veces a 7 trabajadores sociales, que además me han hecho la misma pregunta, haciendo así para ver si miento, porque es que además esto del asilo, como en mi país no hay un acuerdo político, porque lo del asilo se basa en acuerdos políticos, para quien no lo sepa, pues es como que todo el mundo te mira como tú no tienes historia de asilo o no tienes el derecho, ¿vale? Antes de que abras la boca. Y entonces, como cuando la gente muchas veces te llega a ti, está hasta el coño y con razón de contar su historia, vamos a dar técnicas de primera entrevista, ¿vale? Desde este lugar de vinculación, desde este lugar de humildad cultural y desde este lugar de que sea la persona la protagonista de esta primera toma de contacto, la que marque el ritmo y la que entienda que estamos ahí para darles un apoyo, ¿no? Para serles útiles, que somos herramientas del sistema, que el sistema es un poquito asesino, violento y racista, o bastante, pero que nosotras, aunque trabajemos dentro del sistema, estamos ahí para darles un servicio.
Y esto es muy importante, ¿no? Muchas veces nos agobiamos porque decimos, joder, es que trabajando dentro del sistema, ¿qué voy a hacer? Y yo digo, coño, pues aprovecharlo, ¿sí? Aprovecharlo para que de verdad le sirva a las personas. Y esto sí que lo podemos hacer. Y esto es algo muy transformador que podemos hacer en nuestros trabajos, ¿vale? Vale. Y lo último que vamos a hacer en el módulo 3, que me parece fundamental, es que vamos a hacer una parte intensita de buenas prácticas en el trabajo con mediadoras e intérpretes. Para mí, joder, tener una buena mediadora, una buena intérprete al lado ha sido fundamental, ¿no? En los últimos años que he estado trabajando. He aprendido tanto. Hanan, te amo también, si estás por ahí. Ay, Hanan, te echo de menos. Esto es como cuando haces coterapia, ¿no? ¿Sí? Y tienes una persona totalmente con la que totalmente te entiendes, ¿no? Confías plenamente, ¿no? En la que tú aportas una cosa y ella otra. Es un trabajo totalmente en equipo. Y bueno, os voy a dar herramientas y pautas para establecer los primeros vínculos con las intérpretes, para ir ajustando las sesiones, ¿vale? Y para conseguir llegar a esto, ¿no? A un trabajo en equipo cuando se puede, ¿no? Las entidades no siempre nos van a permitir tener una estabilidad con las intérpretes con las que trabajemos. Ahmed, a ti también te quiero, que se me había olvidado. Pero si es posible, ¿no? Bueno, pues creo que es muy importante, ¿no? De cara a la intervención. Y os voy a dar una serie de pautas y herramientas para el trabajo, para aplicar tanto en el vínculo con la intérprete como con el vínculo con la persona a la hora de explicar la función de la intérprete, como para establecer un vínculo entre las tres personas que trabajaremos juntas, ¿vale? Y por último, en el cuarto módulo vamos a hablar de... Yo tenía que hablar de salud mental y transculturalidad, ¿vale? Vamos a hablar de los dos grandes melones que siempre se tocan, que son unos topicazos, ¿no? Que son el trastorno de estrés postraumático y el duelo migratorio. Los vamos a hablar desde una perspectiva más acercada a la realidad de las personas a las que trabajamos y muy alejada de los manuales, que no tienen nada que ver con la vida de la peña. Y vamos a romper mitos porque, claro, luego nos pasa lo que nos pasa. Que tú vas con una señora a psiquiatría y entonces le pregunta, ¿tienes ansiedad? Sí, vale. Y me dice, claro, primero te habla a ti como si la señora fuera gilipollas, aunque tú vas con la intérprete y yo, háblale a ella, por favor. Y luego te dice, pero cuando hay un ruido fuerte o algo se esconde debajo de las mesas. Y yo, pues que yo lo haya visto, nunca. Dice, entonces no tiene trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Así, vamos a diagnosticar así, facilito, la pregunta de debajo de la mesa. Pues eso, vamos a romper un montón de tópicos para que no demos por hecho que la peña tiene cosas que no tiene y que podamos hacer una buena exploración de qué nos pasa. La salud mental es fundamental, tanto si eres psicóloga como si no, en la intervención con personas. Sí, esto me parece también importante. Vamos a hablar de la no correlación entre migración y psicopatología y vamos a hablar sobre todo, bueno, de factores de riesgo, obviamente, ¿no? De lo que conlleva un proceso migratorio, de lo que conlleva un proceso migratorio forzado, de lo que conlleva haber sufrido violencias en país de origen y en los trayectos, pero sobre todo vamos a hablar de elementos de resiliencia, que es de lo que yo más he aprendido en estos años trabajando con personas migrantes, ¿vale? Y por último vamos a hablar de esto que ya he ido comentando, la formación cultural de la patología. Mira, y aquí tengo el título de cómo se llama en el DSM-17, síndromes ligados a la cultura. Flipa. Es un apartado así como de cosas raras que hace la gente que no es de aquí. Vamos a hablar más bien, ¿no? De eso versus psiquiatría transcultural, que es el enfoque desde el que nos podemos mover, y hay grandes referentes en el Estado español, afortunadamente, que trabajan desde este enfoque de una manera muy digna y en pro de los derechos humanos, que se supone que es para lo que estamos, ¿vale? Entonces, este es el encuadre general. No sé si tenéis alguna duda sobre los contenidos o sobre el formato del curso, o si queréis hacer alguna aportación sobre el tema de la transculturalidad. Como veis, muchos melones, Durante las semanas que quedan os iré pasando
más detalladamente las cositas que vamos a trabajar, materiales interesantes, porque este mes se lo quiero dedicar a la transculturalidad, obviamente. Y os iré contando más cositas, pero bueno, vamos a aprovechar el espacio si os apetece, que hace mucho que no nos encontramos, para si queréis hacerme alguna pregunta. Voy a tomar otro chupito. Chin, chin. Yo recordaros que empezamos el 10 de mayo, ¿vale? Que en el link de mi bio tenéis el acceso a mi web, donde está toda la información del curso detalladita, que me podéis escribir por privy si queréis y charlamos un ratito si tenéis cualquier duda. Y poco más. Si no tenéis nada más que contarme, yo cuelgo, porque es que yo hablar más sola no me gusta. ¿Nada por aquí? ¿Nos despedimos entonces? Uy, Raquel. Hola. Pues nos estamos despidiendo, pero se queda grabado, ¿eh? Pues nada, majas y majos, que creo que hay algún majo hoy también por aquí. Nos vemos en la semanita. Rusé, me parece un curso súper interesante y más que necesario. Ay, mil gracias. La verdad es que yo he hecho el curso que a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado en la universidad. En vez de todas las chorradas que me enseñaron de psicometría, lógica. Pero por fecha es imposible. ¿Tienes pensado replicarlo más veces? Pues mira, ahora mismo no lo sé. Dependiendo de cómo vaya esta edición, pues a lo mejor me planteo hacer otra para septiembre. Pero no me quiero mojar en decir que sí. Porque es que tengo muchas ideas en la cabeza. Ya sabes lo creativa que soy yo. Pero si se queda gente fuera como tú, que esté por las fechas que no esté pudiendo, nos planteamos hacer un grupito, aunque seamos poquitas, y claro que sí, buscamos fechas que estemos todas disponibles y yo os pueda estar 5 semanas súper presente con vosotras para lo que sea. Sí, claro, siempre, todo es con enfoque de género, Evelyn. Sí. No sé si habéis visto los vídeos que he subido a los Reels de testimonios que están basados en cosas reales que me han contado personas con las que he trabajado, ¿no? Y como veis, pues hay 2 o 3 basados en historias de mujeres. Y ahondaremos en esto mucho en el curso, ¿vale? ¿Qué tiene en especial, no? ¿Qué nos pasa en especial cuando además somos mujeres migrantes, cuando además somos mujeres migrantes madres, cuando además somos mujeres migrantes madres monomarentales? ¿Vale? Échale un ojo, Evelyn, a ver si va por ahí un poco la pregunta que me hacías. Pero sí, el enfoque de género siempre está incluido. Me ha gustado que me lo preguntes, porque es verdad que para la peña que no me conozca, pues no queda implícito ni explícito. Así que mil gracias por el aporte. Lo voy a incluir en la página. Gracias. Porque mi máster me ha quedado debiendo. ¿De género? Quiero hacer mi TFM sobre ese tema. Ah, pues lo que necesites estoy por aquí, ¿vale? Guay. Más cositas. Aprovechadme. Por supuesto, si le pasáis la info del curso a cualquiera que creáis que le pueda venir bien, yo os lo agradezco un montón. Tengo mucha ganas de hacerlo y además creo que cuantas más seamos con este enfoque, mucho mejor. Mucho mejor. Adiós, Rusel, bonita. Gracias, me ha encantado tenerte por aquí. Pues nada, si no hay nada más, ciberqueridis, como suelo decir yo. Ya os digo que os sigo contando esta semanita cositas y pasando materiales en los reels y en las publicaciones. Y mi idea sería hacer directos los 2 domingos que quedan para profundizar en los temas que me vayáis demandando un poco.
dentro del tema de la transculturalidad. Así que os lo indicaré en publicaciones, pero echarme la caña y pedir por esa boquita. No prometo dar respuesta a todo porque obviamente no soy infalible, ya lo sabéis también que soy profundamente imperfecta y me quedan 100.000 cosas por aprender, pero dentro de lo que pueda, pues aquí estoy para aportar lo que necesitéis. Mil gracias por venir, me ha dado mucho chute retomar las cibercañas temáticas y tenía muchas ganas y ha sido un ratito muy bonito aquí acompañada. Que paséis un buen comienzo de semana, que mañana es lunes. Pero bueno, espero que sea un lunes suavecito. Un beso muy grande.